pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Saludos y bienvenidos una vez más a Así Fue, espacio que comparto con mi amiga y colega, la licenciada María Juerve. Hola, María. ¿Qué tal, Chantal? ¿Qué tal a nuestro invitado que ha de ser pronto presentado? Mira, este invitado lo conocimos hace poquito. Hará que 3 meses, 2, por ahí. Pero pareciera que lo conocemos de toda la vida. Bienvenido Fernando Fernández, el detective. Oye, Gracias. parece de toda la vida porque te llevamos siguiendo en los medios de comunicación hace mucho tiempo y se nos dio conocerte en el escenario legal. Qué bueno y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. La trayectoria de Jualve, pues imagínate. Y a ti, ¿verdad? Que estuvimos recientemente, nos conocimos y estuvimos hablando mucho sobre un caso que me imagino que quieres hablar de eso. Profundizaremos en eso. Mira, es interesante porque tú realmente tú empiezas siendo detective. Sí, correcto. Yo soy detective privado. Eres detective de privado base. y por ahí es que te conocemos. Correcto. Como detective privado, pues en el 2005 me graduó de detective privado, obtengo mi licencia y por ahí empecé. Yo básicamente en aquel momento buscaba demostrar, ¿verdad? Y esto era ya algo personal. Demostrar que los detectives privados no solamente hacemos casos domésticos, ¿verdad? Los famosos casos de infidelidad, sino que cumplimos otra labor dentro de la sociedad, que es básicamente buscar la verdad, pero no necesariamente eso. Esa era una de mis mayores metas, ¿verdad? Llevar ese mensaje. Y el otro era, ¿verdad? Una meta personal, y creo que es de toda persona que tiene una profesión y aspira a ser de los mejores o ser el mejor. Y oye, siempre... y te has rankeado porque tú has sido reconocido internacionalmente como detective privado a nivel internacional. Y de hecho, el que quiera tus servicios entra a tu página web y ahí están todos tus trabajos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Correcto. ¿Verdad? Como dices, son 20 años y hemos hecho tantas cosas que a veces yo mismo se me olvida o he hecho tantos casos que a veces en la oficina me los recuerdan. Fernando, tú trabajaste un caso parecido a este y entonces ahí como que te viene a la memoria porque cuando tienes tanto trabajo a veces las cosas como que se te olvidan. Pero oye, que 20 años se dice fácil, pero no lo es. No lo es. Ha sido cuesta arriba, ¿verdad? En ese sentido. Soy una persona que me gusta aprender mucho y aprender de todo. Me acuerdo en una ocasión, ¿verdad? Para que tengas una idea, que vino un cliente diciéndome que le estaban hackeando las placas solares. Y por poco me meto a estudiar placas solares, a entender el concepto, porque él decía, me las están hackeando. Y yo decía, ¿pero cómo que te están hackeando? Entonces, cuando tú te pones a analizar, tú dices, pero es que eso usa una computadora para controlar la energía. Puede ser verdad. Y entonces tú empiezas a tratar de aprender de todo. Y yo siento y pienso que como investigador privado, detective privado, tú tienes que tener un conocimiento de muchas cosas para poder ayudar a tu cliente. Pero aquí la gente se cree que los detectives nada más sirven para chillería. Correcto. Y la realidad es que el trabajo de un detective es mucho más amplio que ese, al punto de que tú hoy por hoy eres perito forense en los tribunales, que va más allá del trabajo de investigación que hace un detective, sino de la utilización de herramientas digitales para poder demostrar o no la validez de alguna prueba digital. Correcto. O sea, que tú has ido evolucionando. Sí, yo me hice detective privado, después que me hago detective privado, para el 2018 regreso a la institución donde yo había estudiado, porque ellos tenían otros cursos. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, aquí en Puerto Rico. Ellos tenían otros cursos, tenían investigador forense y ese era el único que me faltaba, porque ellos te dan 3 cursos, huellas dactilares, detective privado e investigador forense. Me faltaba ese, pero ya yo venía trabajando casos, haciendo análisis, ¿no? De diferentes tipos de la parte forense, ¿verdad? Obviamente la gente piensa forense y piensa solamente en la autopsia, pero hay otras cosas, como bien mencionas, la parte digital, la parte de balística, o sea, las mismas huellas dactilares que desde el 2005 tengo el conocimiento y tengo el curso como perito en huellas dactilares, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? ¿Verdad que te interrumpa? Pero es que algo que a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí es que tú te lo vives. Sí. O sea, tú te lo vives y tú te involucras y a ti esto te encanta y te apasiona y se te nota. Gracias. ¿Siempre fuiste así, desde niño? Al principio tenía un negocio de computadora, pero cuando descubrí esto... O sea, tú eras un esto... tipo tequi. Sí, al principio yo era bien tecnológico, yo reparaba computadoras, las ensamblaba, conectaba network, tiraba cablería, todo eso yo lo hacía.
Tenía el negocio de eso por muchos años, 14 años. Y siempre me gustó, pero cuando descubrí la parte de la investigación fue como un game changer. Yo como que dije, espérate, pero es que esto me gusta. Y cuando tú descubres que algo te gusta y te sale bien, pues tú dices, contra, tengo talento para esto. Y me sale bien y me sale fácil. O lo logro entender fácil cuando a otras personas se les hace más complicado. Y entonces, pues, como dicen por ahí, que es un vacilón que tenemos, Mr. Curso. O sea, yo trato de coger cursos de tantas cosas que a veces tú dices, wow, o sea, tengo hasta de investigación de incendios, o sea, en la parte digital tengo montones de lenguaje corporal. Mucha gente me ha visto en la televisión aquí en Puerto Rico por la parte del lenguaje corporal. Las microexpresiones. Las que microexpresiones, lenguaje corporal. ¿Qué pasa? Que eso yo lo empiezo también a descubrir en los primeros años de mi carrera como detective privado, porque hacíamos muchas ¿Te investigaciones. llegaron a contratar alguna vez para desinsecular a un jurado? En ocasiones me habían ya, sí, hay un caso que está ahí que en la página web donde trabajé ayudando a analizar el lenguaje corporal de los posibles jurados. El problema es que es como que bien rápido, tú tienes que decirle al abogado de alguna manera, mira, este sí o este no, este cuando preguntaste esto, yo vi esta expresión, no te conviene, y que ellos tomen la decisión. Lo hice, lo he hecho, ¿sabes? Sí, no, yo sé que es un profesional que se incorpora a los equipos de defensa, pues yo lo sé desde que era estudiante. Claro. Pero fíjate, esa es una pregunta que yo tenía pendiente de hacerte, si hayas tenido la oportunidad de participar. El caso de Chan, que él, ¿verdad? A pesar de todo, en aquel momento lo encontraron culpable. De Cristian Serrano Chan. Cristian Serrano Chan. En ese caso, yo ayudé a los abogados, Javier Santiago y no me acuerdo, y Olivera, los ayudé en la parte de la selección. Obviamente hicimos toda la investigación también, no solamente fue en ese aspecto. Pero lo importante, ¿verdad? Que yo pienso que el investigador privado tiene que estar todo el tiempo aprendiendo y aprendiendo, y salió algo nuevo. O sea, ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos la genealogía forense, que te ayuda, ¿verdad?, a encontrar familiares de posibles sospechosos de una escena, ¿verdad? Así que yo entiendo, ¿verdad?, que lo mejor que yo hice en aquel momento fue ir moviéndome y seguir aprendiendo de diferentes áreas y diferentes aspectos. ¿Cómo que edad tú tenías para ese tiempo? O sea, vamos, si me quieres decir no, yo tengo 52 años y la gente no lo cree. ¿De qué año? No, oye, tienes ese guti, papá. Eso me dicen. Tengo 52 años. ¿Sabes? Mira, para que más o menos, porque oye, esta parte de la tecnología no es tan vieja, ¿sabes? No ha pasado tantísimo tiempo. Cuando tú empezaste, yo creo que todavía las herramientas de investigación eran bastante old school, no hay los gadgets que hay hoy día. Claro, mira, uno de los casos que yo trabajé que no está en la página de internet y no fue un caso muy público, fue esta joven que trabajaba en una gran farmacéutica aquí en Puerto Rico, donde le estaban escribiendo correos electrónicos pornográficos. Y logramos rastrear esos correos hacia atrás y descubrir que era un empleado de donde ella misma trabajaba. Después ella ¿Pero de qué época estamos hablando? ¿Qué año? 2000, porque cuando 2008, 2009. Cuando yo estaba en Estados Unidos, era como para el 2001, 2002, y estaba empezando la cuestión de los correos electrónicos. Correcto. Pero yo entro detective 2005, yo te diría como 2008, 2009, por ahí. Por ahí. Sí, hasta cuidado si 2006, 2007, porque yo entro mucho de lleno cuando era Windows 95, en aquel momento empiezo a aprender de computadora. Ahí obtengo tengo mi negocio de computadora y todo, pero llegó un momento dado en el 2003, 2002, donde el negocio no iba tan bien, y ahí es que yo hago el cambio digo, déjame irme a estudiar investigador forense, era lo que yo quería en aquel momento. Cuando voy al orientador, el orientador me dice, Fernando, ¿pero por qué tú no estudias detective privado? ¿Dónde tú estudiaste? Caribbean Forensic. Okay. Y el orientador en aquel momento me dice, ¿pero por qué tú no estudias detective privado? Porque tú llevas tanto tiempo trabajando por cuenta propia que venir a estudiar investigador forense es como para que vayas directamente al Instituto de Ciencias Forenses a trabajar allí como investigador en las escenas. Y eso no es lo que a ti te gusta ser tu propio jefe. Y me dice, ¿por qué no estudias detective privado? Y ahí fue donde me dio el primer shock, porque yo dije, pero es que no quiero seguir
yo no quiero estar haciendo vigilancia. Y él, en su conocimiento, me dice, pero ¿quién te ha dicho a ti que eso es lo único que hacen los detectives? Y ahí es que se te abre a ti el mundo de posibilidades de todo lo que puedes hacer. Claro. Y entonces lo otro es que yo domino, digamos del 1 al 10, domino el inglés un 8, un 9. Y a mí siempre, desde que empiezo mi carrera, logro empezar a mercadearme mucho hacia Estados Unidos. Ujú. Y hacía muchos casos también de tanto de localizar personas, de entrevistar testigos, aunque ustedes no lo crean. A mí me llama mucho abogado de Estados Unidos que tiene un cliente puertorriqueño que tenían un caso allá y de repente, mira, me dijo que iba para Puerto Rico, me dio el teléfono, pero llevo 2 meses buscándolo y no lo consigo. Y muchos abogados de Estados Unidos me contratan para localizar a su propio cliente que se vino para Puerto Rico y no le contesta. ¿Para qué es lo más que te reclutan? Background check, localizar personas. Últimamente están llamando mucho para las investigaciones legales. También me certifiqué en polígrafo en el 2019. Están llamando mucha gente para hacer pruebas de ¿Y polígrafo. en Puerto Rico se hacen muchas pruebas de polígrafo? Sí, se ha sustituido, qué bueno que me lo preguntas, se ha sustituido. Es que para efectos del tribunal, el polígrafo no es como que algo que se utiliza. No es admisible en el tribunal. Por eso. Pero ha sustituido lo que eran los casos de infidelidad. Te explico. Tú sabes que ahora vinieron las redes sociales. ¿Tú me estás queriendo decir a mí que te contratan matrimonios, parejas para someterse en polígrafo? Sí, correcto. No, ay, invítame. Correcto. Mira, Qué bueno debe estar eso. Mira, antes... ¿Y tú eres el que hace la pregunta? Nosotros hacemos la prueba completa. ¿Y te pones chaleco antibalas? ¿Te pones No, casco? no. Por si salen los cantazos choretos. No, está prohibido pelear en la oficina sobre... ¿sabes? Cuando llegan allí, yo les leo la cartilla y es un procedimiento con un protocolo. Pero antes, los casos de infidelidad envolvían que seguir a la persona. Vinieron las redes sociales. Yo siempre he dicho que las redes sociales tenemos que ver de una manera los investigadores privados. Nos han afectado, pero también nos ayuda. Hoy en día todo se descubre por las redes sociales. Que si el marido, que si la mujer está con otro. ¿Cómo es que le dicen el chotabook? Algo así. A Facebook. Sí, y entonces todo lo descubres por las redes sociales. Entonces ya no hay tantas vigilancias y seguimientos de este tipo de casos, por lo menos en mi oficina, ¿verdad? También es el mercado un poquito, pero ya no hay tanto como antes. Y se ha movido a que me llaman, mira, yo vi que tú tienes un anuncio de prueba de polígrafo, yo quiero que mi pareja se someta a una prueba de polígrafo. Y el primer requisito es que la persona tiene que estar de acuerdo. Bueno, obviamente tiene que llegar, tiene que Claro, tiene que cooperar y toda la cosa. Y si ocurriese que el polígrafo resulta, ¿verdad?, no lo que espera la persona a la que se le lleva para verificar obviamente la veracidad de sus dichos, de que no, yo no te pego cuernos, ¿qué tú haces después? ¿Los reúnes a ambos? Sí. ¿Solamente buscas al objeto que te contrató? ¿Qué tú haces? No, al final de la prueba de polígrafo yo me siento con ambos, porque cuando ellos llegan se firman unos release y se firman unos acuerdos, y cuando termina la prueba yo le enseño la gráfica y le enseño el resultado a la persona quien el que tomó el polígrafo me autorizó a decirle. Y se sientan los dos aquí, yo le enseño las gráficas. Por si yo le pregunto si me usa casco. Y ahí tú empiezas a ver las excusas. ¿Y qué reacciones obtienes? Pues mira, lo que pasa es que yo soy bien estricto en ese tipo de casos, ¿verdad? Cuando hacemos esas pruebas, porque yo se los digo, aquí no me pueden pelear, aquí no me pueden gritar, podrán poner caras, pero aquí no pueden hacer nada hasta que salgan. Allá ustedes después lo que ustedes quieran si vienen, hay gente, ¿verdad? Sí. Si tienen armas. Yo sé por dónde vienen, sí. Sí. Cuando llegan, yo los verifico que no tengan armas, les explico que aquí no se puede pelear, no se puede discutir. ¿Hay algún otro personal por si no hay armas, pero se tiran sillas? Sí, no. Hay gente para mantener el... no tanto como para que si se vayan a tirar sillas, pero no trabajo solo, te explico, porque el instrumento de polígrafo en muchas ocasiones hay que ponérselo a la persona. Y si tengo una fémina, pues me gusta que la compañera que trabaja conmigo esté pendiente para que después no haya malos entendidos, porque hay gente mala, créeme, que toma las cosas de otra manera. Ver de que empiezas con unas preguntas, hoy es martes, siendo martes, y empiezas con... Esas son las líneas base. Tú lo que mides son las fluctuaciones según la pregunta, correcto, hasta que llegas a la pregunta punta. Clave. Y ahí se ve la reacción. Claro, son preguntas irrelevantes, preguntas relevantes y preguntas de control. Son 10 preguntas, las 4 relevantes
van en unos puntos en específico, las irrelevantes en otros puntos. Cuestión de que buscamos línea base, pregunta relevante, y ahí es donde analizamos. Después viene la pregunta de control, donde comparamos la de control con la relevante y podemos tener la conclusión de si la persona está siendo deceptive, hay algún grado de engaño en la respuesta, porque no se dice que está mintiendo. Y hay algo que yo le explico a la gente, esto es una herramienta investigativa. Es correcto. No es una herramienta definitiva. Concluyente. Exacto, es investigativa. Tú vienes con una sospecha, pues vamos a hacer la prueba y dependiendo de lo que salga la prueba, eso con el conocimiento que tú tienes es que te debe dar la respuesta. Yo estaba, de hecho me parece interesantísimo tu trabajo. Gracias. Interesantísimo. Pero llevo ya años. Pues esto que el mundo está en YouTube y me gusta mucho ver, por ejemplo, lo que hablabas del lenguaje corporal, que si cruza la pierna, que si tiene la posición defensiva, claro. que si muerde el labio para no... sí, que si desprecio. mira para arriba primero y después mira para allá. Claro. Oye, y me parece fascinante. Todos esos son estudios basados en la conducta humana. Pero es fascinante porque arrojan resultados certeros. Yo lo descubro porque en un momento dado yo estaba haciendo para una compañía de seguros hipotecarios, hicimos más de 300 entrevistas para determinar fraude en unos seguros hipotecarios. ¿Fraude sobre qué? ¿Ustedes se acuerdan la debacle en el 2008 que se cayeron todos los bancos? Sí. Porque mal manejo de los casos. Sí, es correcto. Pues yo estuve trabajando, investigando cada caso y ahí yo encontré personas que decían que trabajaban en tal sitio y no trabajaban en tal sitio. Personas que sometían planillas falsas que no existían. Personas que alegaban que habían vivido en la casa y nunca la vivieron. En ese proceso de localizar las personas y entrevistarlas para que el seguro determinara si cubría al banco o no lo cubría. Claro, el riesgo. Exacto, pero ya era para pagar, porque ya los bancos los bancos que se fueron. Y entonces esta compañía era la aseguradora, iba a determinar si pagaba o no pagaba. Yo hice más de 300 entrevistas y yo empecé a descubrir el lenguaje corporal. ¿Qué yo empecé a descubrir? Descubrí que yo le decía cosas a las personas y se rascaban. Pues están pensando. O me hacían algo así, o de momento me miraban para aquí, me miraban para allá. Se mordían el labio. Se mordían el labio, se cruzaban, como tú dices, y yo digo, y todo eso eran como indicadores, y eso no me lo dieron a mí cuando yo estudié detective privado. Eran indicadores que yo decía, yo siento que esta persona me está mintiendo, pero no sé por qué. Así es que empieza todo en mi vida con el lenguaje corporal. Y yo digo, déjame ponerme a buscar. Y empiezo a encontrar que hay un ex agente del FBI que se llama Joe Navarro. Descubro a Paul Ekman, que es el precursor de las microexpresiones, que descubre las microexpresiones. Hizo unos estudios por allá por Nueva Guinea, donde analizaba el rostro de los indígenas. Y yo digo, esto es lo que yo estoy viendo. Y ahí decido tomar varios cursos de Paul Ekman y varios cursos de lenguaje corporal. Y viene, me acuerdo que viene como ahora el verano del 19, y ya yo venía haciéndolo el último año, no, eso fue 2000, no, perdónenme, sí, 2010 que yo empiezo con eso. Cuando viene verano del 19, empezaron a salir todos los videos, no sé si se acuerdan de Ricky Rosselló, y a mí me llamaban los canales para analizar, empezaron a llamarme mucho para analizarlo, y ahí yo creo que fue el boom del lenguaje corporal. Y de hecho, estuviste analizando el body language de Antonieshka. También. Y te cayeron chinches. Y siempre me caen chinches, porque es que nadie nunca está de acuerdo. Hay gente que piensa que son embustes míos, pero lo que pasa es que la gente habla, pero no busca. Tienes que buscar información, existe información sobre esto. Y no soy el único, y tampoco soy el mejor. Tal vez aquí en Puerto Rico la gente me conoce por eso. Pero si tú buscas en Estados Unidos, hay muchos expertos en lenguaje. Sí. No, y oye, y esto es algo que se estudia, eso es una realidad. O sea, igual que están los que estudian la caligrafía y de acuerdo a la firma y cosas así. O sea, correcto. Se dedica tiempo. O sea, no es que esto es un cursito que tú cogiste de 2 horas. Cuando tú vienes a ver, son certificaciones. Hay una diferencia entre tomar que... Y mira lo importante que es que los abogados lo usan mucho en Claro, Puerto Rico para desinsacular un jurado. Se usa. Para ver si esa persona que tú le estás haciendo preguntas te está contestando la respuesta que tú esperas para evaluar si lo vas a descartar
o si lo vas a incluir como un potencial grado. Así Hay mismo. compañías inclusive, más que nada en Estados Unidos, que se dedican a eso, Correcto. además de que le hacen los background checks, Ujú. a ver si tiene algún tipo de sesgo, ¿verdad? De parcialidad, conforme a la controversia que se va a presentar ante el tribunal. Sí O sea que mismo. es un negocio. No solamente, claro, lo más chulo es estar ahí sentado pudiendo observar, Claro. porque el cuerpo habla. Igual que los cadáveres hablan, Exacto. el cuerpo vivo El también cuerpo habla. habla, el cuerpo no miente, ¿sabe? Por alguna razón la persona reacciona de tal manera a lo que se le pregunta, ¿verdad? Oye, nosotros no nos dedicamos a esto ni hemos estudiado nada, pero ya los años en la profesión tú estás interrogando a un testigo, tú sabes, es más, que interrogando, te entra un cliente por la Eso puerta te de iba la a oficina, decir, entra un tú cliente, entonces tú sabes quién te está sabes. haciendo cuenta y quién no. El otro día nos Exacto. pasó por teléfono, ellos estamos en un conference call con un potencial cliente en una orientación para ver si podemos, y yo le empecé a escribir, este no nos está diciendo la verdad. Sí, Es algo en porque el tono, es algo en la manera en que te lo llevan, que a ti te da, como yo digo, como el gut, de que aquí eso, hay algo. el gut Hasta feeling, una pausa. ese hunch, Hasta una pausa. claro, O cuando te dicen 4 veces, ¿me puedes repetir la pregunta? Y ya tú sabes que está pensando cuál va a ser la respuesta. Exacto. Porque la entendió la primera. correcto. Claro, eso es la práctica, pero un estudio así tan formal como el tuyo. Yo Es te puedo decir que interesantísimo. yo cuando empecé en esto, yo tomé alrededor de 4 talleres en diferentes organizaciones, porque tomé uno de México, que fueron 100 horas, tomé varios de Paul Ekman, que fueron de 50 horas. Cuando tú sumas y restas, en aquel momento yo tengo que haber tenido alrededor de 200 a 300 horas de certificación en ese tema. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una diferencia entre tomar un cursito de 1 hora, que he tomado Claro. miles. O sea, si yo te traigo a ti todos los certificados, te caes para atrás. Pero certificaciones ya son cursos de 100, 150 horas, 200 horas, donde tú vas a especializarte. E inclusive muchos al final te dan unas letras que se supone que vayan al final de tu nombre. Yo ahora mismo tengo más letras que las mismas letras de mi Que el nombre completo y ya abecedario. yo decidí, quítalo, no lo pongas en la página, ¿para qué? Si tanta letra. O sea, Oye, una duda, hay en Quantico, Virginia, que están los El FBI. headquarters del FBI, pero claro, eso es una agencia gubernamental. claro. ¿Has tenido la oportunidad de ir a tomar cualquier tipo de curso, asistir? Porque desconozco si está disponible para No, detectives. directamente con el FBI no, pero he tomado, por así decirlo, ¿verdad? Cuando viajo, porque yo por lo menos, yo pertenezco a 9 organizaciones a nivel del mundo, ¿no? De las más prestigiosas, tengo el placer de estar en ellas, como la Asociación Mundial de Detectives, el Concilio de Que Investigadores acaba de ganar Internacionales. como Wow. detective mundial. En Santo Domingo, felicidades. Sí, no, gracias. Al pertenecer a estas organizaciones, vienen y nos dan muchos talleres en las conferencias anuales. Y he tenido la oportunidad de tomar talleres con personas del FBI. El último taller, que fue con la Asociación de Investigadores Internacionales, estuvo Catherine Selnet. No sé si sabes la Sé de quién es. Making a Murderer. Sí, Pues ella sé nos quién dio es. un taller de cómo defender este tipo de casos. Un ser humano con una mente, Sí, porque es que yo leo mucho de brillante. eso, me interesa mucho desde los serial killers, las cosas que les son comunes, o sea, me interesa el caso de Casey Anthony, cómo una persona puede mentir, cuándo se derrumba, Exacto. cómo hacer lo que se derrumbe, o sea, esas cositas las encuentro porque es la mente humana, cómo Correcto. trata de engañar a otra mente humana. Pero Claro. los seres humanos más o menos tenemos como que algún sello que nos pone, que levanta los indicadores independientemente del ser humano que se trate. Es como- La es cosa como- es encontrarlo, qué es lo que tú haces. Es como la persona reacciona. Y para Es esto no correcto. tienes que ser psicólogo. Es Mucha correcto. gente piensa, Incorrecto. este se cree que es psicólogo. No. No tiene nada que ver, porque Nada. estos ya son basados en estudios de muchas personas que se le hace de la reacción corporal Es y qué correcto. significa la reacción corporal. Por ejemplo, una de las cosas es que Ven acá, aclárame algo, pero es que porque es que la prueba del polígrafo tiene mucho que ver también con cuestiones del ánimo, ¿verdad? De la emoción, del ritmo cardíaco. tiene que ver con respiración de pecho, respiración de diafragma, presión arterial y sudoración. Por eso, o sea, y eso va a variar de persona en persona. Y puedes Correcto. tener 20 psicólogos, 20 psiquiatras y el indicador va a ser el indicador. Yo- ¿Y una- la sudoración que tú dices es manual o también facial? No, en el polígrafo Eso se conecta. sí, ok. Se conecta a un Y, ID o sea, que tú electrodo del te lo va a dar a response. la máquina
La Sí, máquina la lo hubo. Cosa correcto. más La interesante. máquina es la que, Wow. y no debemos decirle máquina, le debemos decir el instrumento, porque Instrumento, sí, Muchacha, porque que yo, mira, perdón. ya yo me mira, aprendí, se ya yo me ofende. aprendí a decir el back and drop, porque yo creo que si yo le volví a decir a él otra cosa que no fuera el back and drop, él me iba a dejar de hablar. Mira, el instrumento es el que se encarga de detectar si tú lo ves en una gráfica. Ujú. Y tú ves la respuesta a las preguntas que tú le haces. Tú notas cuando tú, por ejemplo, le haces una pregunta base. Por ejemplo, hoy es martes. Y es martes, sí. Y tú ves que la aguja no se mueve. Y ahora es computadorizado. Y de momento le pregunta, tú robaste el dinero de la caja fuerte y se va para arriba. Y si te vamos a poner que te sale un resultado X, resultado, el que sea, me imagino que en algún momento, no es que eso es imposible porque eso no es correcto, y te piden que las repitas. ¿Que le haga la prueba? Sí. No, normalmente se hacen 3 tablas. 10 preguntas es una tabla. Tú la haces 3 veces. Y de esas 3 veces que tú haces la misma tabla, tú sacas cuál es la que domina. Por ejemplo, en una contestaste que en una estabas mintiendo, una detectó que estabas mintiendo, en otra detectó que estabas diciendo la verdad. Pues la tercera tabla es la definitiva. A veces se van colgados en las 3 tablas. O sea, tú siempre haces 3 tablas. Siempre haces las 3 tablas. En esa evaluación, en ese análisis, ¿hay algún elemento subjetivo? Subjetivo, no. Todo es basado en el hecho. Las preguntas son directas, concisas y precisas. No pueden tener premisas. O sea, yo no puedo venir a decirte no, porque el día aquel que tú estabas en la barra que conocí. No, eso es muy largo. La pregunta es directa y la respuesta es sí o no. No Eso hay es otra alternativa. cosa, es sí o no. Sí o no. Aquí no podemos argumentar, ni podemos dar explicaciones, ni nada por el estilo. Otra cosa, muchas veces las personas cuando tú le haces una pregunta directa y en vez de hacer una negación, lo que hace es una justificación de lo que te está respondiendo. El 80-90% de las veces esa persona te está mintiendo. Y eso nos lo dan a nosotros en los cursos de interrogación. El que cuenta siempre añade. Sí. Exacto. Mira, esa es buena. Eso siempre ya lo dice. El que cuenta siempre añade. Sí. Pues, y pues, cae dentro de lo que es la mentira. Muchas ocasiones también nosotros nos dejamos llevar por los ojos. La forma en que la persona contesta a la pregunta clave. Cuando la persona tiene que recordar algo, los ojos se van para un lado y cuando tiene que analizar, se va para otro lado. ¿Qué pasa? Sí, yo lo he visto que o va para la izquierda o va para la derecha, ahí paran y paran a la persona para acá, y eso denota. Eso lo hago yo. Sí. ¿Tú lo haces también? Yo lo hago porque lo explico. Ahora, esto no es definitivo. Mucha gente se cree que, pero es que yo soy zurdo y yo miro para allá. Tú tienes que crear la línea base. Y si no tienes línea base, pues obviamente estás haciendo un análisis basado en la generalidad de las personas. El 80% de las personas normalmente recuerdan para este lado y analizan o mienten para este lado, pero es desde mi perspectiva, que el que está sentado es al otro lado. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues cuando me llaman, por ejemplo, para televisión, que yo no puedo crear una línea base, pues yo me tengo que basar en lo que es la norma de las personas, pero cada persona es individual y tú tienes que pasar 10 minutos, 15 minutos hablando con la persona para detectar su línea base. Y otra cosa, yo no ando analizando a todo el mundo cuando estoy hablando. O sea, esa herramienta tú la utilizas cuando digo, ok, tengo que hacer una entrevista sobre este caso. Vamos a hablar con la persona. Entonces ya tú vas preparado, que tú sabes el procedimiento que vas a seguir. Sí. Mira, ¿cuál es el caso así más complicado que tú dijeras, dice, este caso me dio un trabajo brutal? De todos los que he trabajado, resuelto o no resuelto, porque muchas veces nosotros investigamos y no siempre se resuelve. O sea, tú puedes tener una idea. ¿De los resueltos? De los resueltos. Pues mira, este último. El último que hice en República Dominicana. Eso estuvo brutal. Por eso es que recibiste el premio. Sí, por esa investigación. Cuéntale a nuestros amigos qué fue lo que tú hiciste en esa investigación, porque está bien interesante. Pues me llama este detective de Texas y me dice que lo contrata una firma de abogados porque hay otro abogado, creo que era en Nueva York, que estaba radicando demandas contra una compañía multinacional que fabrica pesticidas. Y que se alegaba que alrededor de 200 personas en República Dominicana que trabajaban en la industria de la caña
se habían, no es contaminado, habían sufrido condiciones de salud por culpa de los químicos, de los pesticidas. Y lo primero que me dicen, te voy a dar una lista de los 200 nombres. Y los 200 nombres, me acuerdo como ahora, que lo que tenían era nombre, apellido y la edad aproximada. Que así era en la demanda. En la demanda decía sujeto tal, edad tal. Según la información que aquí dice, ha sufrido. Que eran más de 200 trabajadores de la caña y supuestas víctimas de nacionalidad haitiana e inmigrantes ilegales. Correcto. O sea, que eso hacía un reto mayor. Sí, porque entonces yo empiezo a buscar información de ellos con mis conexiones en República Dominicana y no aparece nada. De nada, de ninguno. ¿Por qué? Porque son ilegales. Pues entonces yo llamo al compañero mío y le digo, mira, lo único que tengo que hacer es irme a República Dominicana, iterarme y meterme para allá adentro porque no puedo hacer más nada. Y así fue, pues yo dije, todo esto son bateyes. Y bateyes son como pequeños ciudades en madera, casitas en madera. Como las favelas de... Sí, pero la favela... Pero a los pobres. A los pobres dentro de los mismos cañaverales que lo crean, que estas casitas las hacen las compañías de caña para que ellos vivan allí y los tienen todos son ilegales. Y explotadísimos. Y explotadísimos, ganan, qué sé yo, $1 a la semana, una cosa así, una cosa ridícula. Y media taza de arroz. Bien, o sea, es una cosa, yo vi pobreza, pero ese es el trabajo de ellos. Y son gente inteligente porque me encontré con algunos que me sorprendió. ¿Qué pasa? Yo me adentro a los bateyes, me acuerdo como ahora que a mi compañera, que sé que nos está viendo por ahí, yo le mandé el pin location de donde yo estaba. Por si acaso. Por si acaso. Y ella me escribe, ¿dónde tú estás metido? Y yo, o sea, y tú veas cañaveral aquí, cañaveral acá. Nada. El caso es que entramos ahí. No, te infiltraste en el grupo. Yo me hice pasar como que quería contratar trabajadores. Yeah. Y así fue que empecé a preguntar por cada uno de los que estaba buscando, porque yo tenía la lista. Logré encontrar algunos, otros no los encontré, otros empecé a investigar quiénes eran los prestamistas. Tú sabes que en esto hay personas que, mira, que no me dieron los chavitos y entonces les adelantan dinero y por prestamistas localicé a otros. ¿Ve? Entonces empiezo a entrevistarlos y cuando los empiezo a entrevistar les pregunto, ¿usted conoce a este abogado? No conozco al abogado. ¿Usted ha sufrido algún daño por los químicos? No he sufrido ningún daño por los químicos. ¿Usted ha firmado algún documento para que este abogado lo represente? Si no sé quién y ese nombre ya tú lo tenías como parte del listado de los nombres. No, la persona. No, la lista de los 200. O sea, que tú estás confrontando que es mentira. Entonces, eso es lo que yo descubro. Yo descubro que esas personas no conocen al abogado, no han sufrido daño. Inclusive me dicen, daño yo nunca. Yo utilizo y me explican todo lo que ellos se ponen para trabajar en la caña. Y entonces yo decido tomarle declaraciones juradas. Y es un problema porque yo tenía que cogerlos, montarlos en el carro, llevarlos a un abogado y ahí tomarle la declaración jurada. Y entonces, ¿qué yo hice? Les tomé fotos, les tomé videos filmándola, porque solamente tenía una oportunidad. Porque yo me iba y regresaba y yo no los iba a volver a ver. No, ni otro más iba a ir contigo a la que se lo dijeran. Exacto. Se corre la voz. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo hice en dos. El primer viaje fue a identificar los que estaban y en el segundo viaje fue volver donde ellos sin decirles nada para traerlos a hacerles las declaraciones juradas. Y logramos obtener las declaraciones juradas en video, en foto, el papel, la firma. Entonces yo lo aseguro, regreso a Puerto Rico y se lo mando al detective de Texas. Y todas las demandas que este abogado había sometido. ¿De cuánto era la reclamación? Millones, 500 millones, una cosa ridícula. O sea, el caso es que ¿cómo se iba a lograr comprobar que en efecto estas personas habían sufrido daños si no los localizabas y todos eran inmigrantes ilegales? Pues ese caso, yo al principio, yo supe el riesgo en que yo me metí, porque yo inclusive se lo dije a él, porque la industria de la caña es bien importante en República Dominicana. Y el tú lacerar o decir que los maltratan o decir que no están en condiciones como están viviendo, es un riesgo, inclusive hasta con el gobierno. Y yo se lo dije a él cuando llegué a República Dominicana, yo dije,
Yo le dije, mira, yo no sé, yo voy a hacer el trabajo, pero yo siento que esto hay un riesgo aquí envuelto y se lo conté. Inclusive hubieron lugares donde entramos, porque yo andaba con un colega dominicano y tú sabes la rencilla de los dominicanos con los haitianos. Eso O sea, es eso no quiero abundarlo, pero eso existe. Ujú. Y hubieron ocasiones donde decidimos, mira, no, vámonos de aquí porque nos están mirando y aquel tiene aquel machete en la mano. No, vámonos. Y yo que encargo del lenguaje corporal, mira, vámonos de aquí porque esto no se ve muy La bien. tenías clara. Sí, hubieron momentos donde tú dices, wow, o sea, ¿qué yo hice? Porque yo aquí no me meto, no me meto, pero pues, no sé, yo viajo y hago unas cosas que a veces no hago aquí, pero nada, en cuestión de riesgo. Y entonces vienen las conferencias anuales de estas dos asociaciones, el Concilio de Investigadores Internacionales y la Asociación Mundial de Detectives. Los dos estaban celebrando en Chicago. Uno celebraba los 71 años de fundación de la asociación y el otro 100 años. O sea, esta es la Asociación Mundial de Detectives empezó en 1925 y celebraba sus 100 años. Y hablando con el colega Kelly Riddle, que fue el que me mandó para allá, me dice, Fernando, vamos a nominarte a ver si, porque ese caso que tú hiciste está brutal. Y yo, pues dale. Y me nomina en las dos asociaciones. Pues vamos para allá, me encontré con él había hecho una carta de nominación, le entregó. Y en la asociación, en el Concilio de Investigadores Internacionales, yo pensaba que tenía más oportunidad de ganarme el premio porque son 400 socios en más de 70 países. Ya yo me lo había ganado el premio en el 2018, Investigador Internacional del Año. Me lo había ganado. ¿Ese que te ganaste en México? En México fue del Ilustre Colegio Nacional de Peritos. Ese fue en el 2024, pero en el 2018 me había ganado Investigador Internacional del Año en esta misma asociación. Yo dije, ahí es que yo me voy a lucir, ahí es que a mí me lo van a dar. Vamos para allá y de repente, no, que se lo dieron a Brett Mickelson de Panamá, un excelente colega. Había trabajado un caso muy bueno. Yo cuando leí, dije, wow, tiene muchos méritos. Pero como que hasta cierto punto tú como que te desilusionas porque tú dices, ahí era donde yo pensaba que tenía la oportunidad. Exacto. Pues vamos para la próxima, que fueron como 3 días después, se acabó una y a los 3 días después empezó la otra. Y yo decía que está bien difícil porque yo decía, son más de 1000 socios en más de 85 países. Y yo decía, no puede ser. O sea, pero llegó el día del evento y yo me sentía como que bien tranquilo. Son esas cosas como que tú sabes que hay algo para ti. Oye, el que te conoce a ti dice que eres medio nerviosito. Sí, es verdad. O sea, yo tiendo a veces a desesperarme un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero ese día yo me sentía como tranquilo. Y empieza la convención, empezaron, ¿verdad? El evento, el día de la actividad, empiezan a anunciar los premios. El último premio que dan es el investigador del año. Habían anunciado el profesional de la seguridad, el que más había aportado a la organización. Y el colega que está anunciando, ¿verdad?, los premios, Mike Lacourt, que habla inglés, pero sabe español porque trabajó mucho en Barcelona, casos de investigación y vivió en Barcelona, en España. Empieza a decir que el que se gana el premio es socio desde el 2009. Y yo estoy sentado al frente y de repente eso a mí me hizo... Porque me fui como que para atrás y yo dije, porque yo me acuerdo que ahí me dieron, cuando yo entré a la organización te dan una placa. Y en la placa dice, miembro 2009. Y yo decía, wow. Y de repente dice, y empieza a leer la carta de nominación. Y dice, tú, espérate, este es mi caso. Este es mi caso. Y a mí se me empieza, todavía lo hablo y me da un poquito de... Porque es la culminación de 20 años de carrera. Es cuando tú logras que tus propios colegas te reconozcan como el mejor entre todos ellos. Y es un logro grande para mí. ¿Sabes? Y él lee toda la carta de nominación y dice, y el ganador a investigador del año 2025 es, y dice, Fernando Fernández, y lo dice clarito. O sea que los gringos dicen Fernando Fernández. Si venía a haber sonado, te lo digo, Elsa Fernández tiene que haber sonado Fernández. Mira, y yo no lo podía creer porque esa era mi 6ª nominación. En mis 20 años de carrera, a mí me habían nominado ya en 6 ocasiones y nunca me lo ganaba.
y nunca me lo ganaba. Y yo decía, pues es que esta asociación es tan grande, ¿sabes? Tienen que haber infinidad de casos. Ellos te lo habían dicho, hemos recibido numerosas otras menciones, ¿no? Otras personas, otros nominados. Y se sientan 3 expresidentes de la asociación a evaluar los casos. Tú no sabes quiénes son los 3 y tú no sabes cuáles son los otros casos, a diferencia de la otra organización, que tú sabes quiénes son los colegas que están nominados y sabes de qué son los casos. Pero en esta todo es secreto porque son 3 expresidentes que evalúan todas las nominaciones. Y entre esas, Fernando Fernández de Puerto Rico. Bravo. Y tú sabes qué es lo interesante, que dicen mi nombre, pero dicen de República Dominicana, porque el trabajo fue en República Dominicana. Pero cuando yo subo... Estoy seguro que te se lo daré Puerto Rico, pero de una. Cuando yo subo, que digo, antes de irme, digo, esto va para Puerto Rico. Muy bien. Porque créeme que esta asociación es mundial, es la más grande. Y que en el año 100, estamos hablando el año 100, o sea, esto es histórico, una organización que lleva 100 años, es como un landmark, como un punto de referencia en toda compañía, en toda asociación. Y cuando busquen quién se ganó el premio de investigador del año, ese año está mi nombre ahí, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Un siglo después. A mí me alegró porque vino después que le dijeron estafador. No, muchacho. A mí... Después que te dijeron, estamos esperando, ¿ya pasaron cuántas horas? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas? Montones de horas. Me dio 12 horas, me dio él. Ya 12. Eran 12 o 24. Algo así, dijo él. Sean las que sean. Sean las que sean. Ya pasaron. Ya pasaron. Ya aquí bien mala gente. Mira, no, a mí me dio mucha alegría, porque obviamente pues te conocimos, yo creo que hicimos un rapport chévere. Sí, todavía. Sí, Lo que pasa es que cada cual de nosotros está en nuestro mundo. Claro. En algún momento vamos a volver a congruir. Es raro, porque de ordinario, cuando tenemos peritos en los casos, pues como que hay cierta línea, ¿verdad? De pero es que tu personalidad, como tú eres, es como que no había manera. Con él es what you see, what you get. Él es bien outspoken, y es bien comprometido. Y era como que aunque no estaba en la sala, aunque no estaba ahí, él estaba todo el tiempo pendiente y como tener todas las bases cubiertas. Yo creo que el compromiso que tienes con tu trabajo es algo que es distinguible de otras personas. Porque mira que yo he bregado con detectives. Y es complicado. Es bien complicado, complicado. Pues mira, una de las cosas que nos enseñan es, ¿verdad? En las asociaciones nos dan muchas veces cursos de cómo poder, ¿verdad? Congruir o poder trabajar con abogados, ¿verdad? Nosotros como investigadores, el trabajo de nosotros es buscar la verdad. Una vez yo encuentro la verdad, yo te garantizo a ti que tú me vas a tener como el mejor aliado para la persona que tú estás defendiendo. Si yo encuentro que no es así, te lo digo para que tú hagas la mejor defensa que tú puedas aplicar. Sí. ¿Entiendes? Pero sí, no mentirías jamás. No. Conforme a tus hallazgos. No. Bueno, lo que pasa es que es complejo porque utilizas herramientas de medición, utilizas... En el caso de peritaje forense, utilizamos el método científico. Tenemos la hipótesis, hacemos diferentes pruebas y llegamos a una conclusión. Y eso que hicimos tiene que ser replicable para la otra parte. En este mismo caso, ¿por qué la fiscalía no hizo lo que tenía que hacer para rebatirnos? Vamos a darle contexto a los que nos están viendo, que tienen que estar Exacto, locos por saber el chisme, de qué están hablando, cuál es el chisme. ¿Quién será el que le dio tantas horas? Mira, oye, es un caso interesante porque es que yo creo que también llega en un momento en el que te dio cierta notoriedad, pasa el premio y ya tú estás pegado. Sí, ha sido un buen año, ¿sabes? Sí, ha sido un buen año, porque han habido como, te llevan para la Antoniesca, no hay mala publicidad. No. La realidad es que pues, oye, es que el que te conoce y sabe tu profesionalismo, yo estoy segura que lo dijiste bien evaluado y bien investigado. Así es que, nada, para darle contexto, explica más o menos cuáles son los hechos, para qué se te contrata y qué fue lo que hiciste. Bueno, los hechos son, me llama la licenciada Marisa Torres y me dice, tengo un caso aquí donde están acusando a mi clienta de que hizo una llamada donde ella no realizó la llamada y hay una voz dentro de la llamada y no es la voz de mi clienta. Y entonces, pues, esa es la famosa pregunta, la hipótesis de qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que
investigar. Entonces, ¿verdad? Tengo que darle mérito a Lian Flores, que trabaja conmigo, ¿no? Ella, años antes, 1 año, 2 años antes, yo le había dicho, porque ella es bien buena en música. Ok, porque el caso tiene que ver con audio. Esto tenemos que explicarlo. Tiene que ver con audio, con evidencia digital. Y se le estaba acusando de haber hecho estas llamadas con esta voz. Y ella en todo momento me alegó a mí, me explicó a mí que no, que eso no era cierto, que ella no lo había hecho. Y vamos, ¿verdad? Todos habíamos visto ya en programas de televisión la controversia entre estos dos individuos. Y, o sea, y hasta esas controversias te ayudan a ti a analizar. Porque si tú ves que en ocasiones las dos personas tienen carácter explosivo, no es normal que una persona llame y simplemente diga unas palabras y, como decimos por ahí, no te mande para bien lejos cuando tú le contestes. Entonces, esas son hasta cosas que a uno le dan una idea de que si te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad tu posible cliente. Y el trabajo consistía en analizar el audio y analizar unos screenshots. ¿Screenshots de qué? De unas llamadas telefónicas, porque la persona que recibe la llamada alegadamente hace unos screenshots. Del call log. Del call log, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿verdad? Para dar otro poco más de contexto, esto envuelve lo que se conoce como acústica forense o audio forense. Y en la parte de los screenshots es la parte de digital forensic. Esa es la parte mía, ¿verdad? En el caso de audio forense, pues la compañera que te mencioné, Lian Flores, le mando un saludo. Cuando ella empieza a trabajar conmigo, y esto yo se lo digo a casi todo el que trabaja conmigo, le digo, si yo veo que tiene talento en algo, yo le digo, yo te voy a hacer a ti el mejor en eso. No va a haber nadie mejor que tú en eso. Ahora tú demuéstrame que tú quieres trabajar aquí, que tú quieres aprender, y yo te pago los cursos. Y eso fue lo que yo hice con ella. O sea, yo la puse a estudiar allá en México, audio forense. Y yo le dije, no te preocupes porque, o sea, yo le pago todo, yo le pago al empleado eso. Ella se certifica y ahora vamos a anunciarlo. Y tú sabes que eso tarda. Yo dije, no te preocupes que el caso va a llegar. En algún momento ese caso donde vamos a va a llegar. Porque ya anteriormente para los casos a nivel federal me llamaban. Mira, Fernández, que es que tiene el FBI, tiene una voz mía en una llamada telefónica, ese no soy yo. Y yo los tenía que dejar pasar. Por eso es que la mando a ella, que sé que tiene un conocimiento en audio, en música, es productora musical. O sea, cuando tú dices, contra, ella tiene esto, pues vamos a darle lo que le falta dentro de esta rama. Y llegó el caso de Elizabeth. Del caso de Elizabeth. Ven acá, y te pregunto, porque a mí me pareció bien interesante porque yo fui a tu oficina a discutir el informe que tú le preparaste a Elizabeth, y si tú no me llegas a haber explicado eso, no había manera. Y mira que lo digerimos en arroz y habichuela para que una juez o un jurado lo pueda entender. Es correcto. Porque es bien técnico. Y es bien interesante porque el Ministerio Público no contaba con un perito con esos adiestramientos. No lo tienen al sol de hoy tampoco. No lo tienen. No lo tienen. ¿Hay algún perito en Puerto Rico que tenga todos los adiestramientos que tienes tú, Fernando? Pensaría que no. Debo pensar que no, porque cuando yo saco... Yo en certificaciones, que esas son las famosas letras al final del nombre de uno, tengo como más de 10, 12. Wow. ¿Entiendes? Sin contar talleres cortos y todas las certificaciones cada vez que yo viajo. Cada vez que yo viajo, yo cojo diferentes talleres, 5 talleres de diferentes 5 temas. El último que estuvimos cogiendo fue de tráfico humano. Cómo en Asia están creando complejos gigantes y meten personas de trata humana para ponerlos a llamar, para hacer scam, de romancing scam a personas en Estados Unidos. Hacen billones y eso el gobierno de allá lo está permitiendo. O sea, yo recibo mucho adiestramiento de muchas cosas, no creo. A mí me impresionó mucho cuando supe que íbamos a tener el honor de tenerte aquí. Gracias. Comencé a leer, tú escribiste Paradise Undercover. Sí. Y una de las cosas que más me gustó es que de un cold case file, como le llaman los americanos, sí. Haces una mezcla de casos reales con, obviamente, con la ficción que es propia tuya en el libro. ¿Nos puedes hablar un poquito de resolver un caso de 20 años? Porque de eso es lo que va.
Sí, lo que pasa con Paradise Undercover es que cuando tú escribes un libro y tienes posibles clientes que lo vayan a leer, tú no puedes Hay que decir, tener cuidado, tienes que claro. tener cuidado, le Ujú. cambié los nombres, Lo sé. le cambié ciertas cositas en los Yo busqué hechos. de los casos reales. Tú los cambias, exacto, tú Eh, los cambias. Ahí hay uno que yo me disfrazo de sacerdote sí, 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 y sí, me sí, pongo sí. una cosita aquí blanca y una chaqueta y me meto a un hospital para averiguar si la persona estaba viva o estaba muerta o qué realmente era lo que había. Eh, y Paradise Undercover, yo tuve ahí un caso de una avioneta que salió de República Dominicana y desaparece. Ujú. Pero todo el indicio da que es un fraude, porque la avioneta voló bajito, apagó el transbordador, el transponder, que es lo que va registrando el avión, pero nunca encontré la avioneta. O sea, es lo que estábamos hablando al principio. Tú haces la investigación, pero no siempre. No tiene garantía. No, no, porque es una investigación, es lo que podamos investigar y podamos encontrar. No siempre, tampoco a veces están los recursos, el cliente a veces no tiene recursos para seguir la Oye, investigación. a eso iba también porque entiendo que es costoso. Sí, Es costoso, número uno, por los instrumentos claro. que se utilizan, por la pericia. Ujú. Obviamente, uno lo que vende es tiempo, ¿verdad? No son zapatos ni cartera. Eh, y no todo el mundo puede solventar una búsqueda tan ingente de poder demostrar que es verdad o que es mentira, una de las dos. Correcto. Y cuando yo escribí Paradise Undercover, yo hacía mucho trabajo para las compañías de seguro. Eso es sobre eso, que nos tengo una contrataban. pregunta y te Sí, la voy a decir ahora, sí. porque a mí me gusta leer mucho sobre estas cosas, el lenguaje corporal, todo lo que Sí. estamos hablando, de hace años, hace años. Ahora está mucho más accesible por la internet, Claro. pero desde antes de la internet siempre, mi padre era psiquiatra, pues siempre me ha interesado mucho la mente humana. ¿Tú has trabajado casos de fraude, de reclamación de seguros, Sí. de personas que dicen estoy incapacitado y llenan una reclamación al Seguro Social o un disability patronal? Sí. ¿Los has investigado? Sí. Hemos cogido personas que alegan que no pueden caminar. He tenido casos de personas que alegan que no pueden doblarse y los cogemos en las tiendas por departamento levantando las cajas de agua, tirándolos al baúl. He trabajado, tuve un caso que me acuerdo que la persona fue a la cita médica, porque en aquel momento nos contrataban para vigilarlo un día antes de la cita médica, el día de la Correcto. cita médica y el día después El de la día que cita llegaba médica. con el bastón, El día de la cita médica llegaba, Todo chueco. pero ese salió caminando así, recostándose de las paredes, se montó en el carro, lo seguimos hasta Manatí y cuando se baja en Manatí camina de lo más normal. O sea, he tenido una infinidad de casos. Esos son los famosos casos de fraude al seguro. también vi de unos casos incapacidad. también investigados por detectives. Está muy en boga obviamente el uso de los opiáceos. Ujú. Llegar a esta clínica y no voy a decir lamentablemente, da igual, eran todas mujeres, muchachas. Ujú. Y entonces pues, bajaban con el bastón, hacían un filón, una fila larguísima, les pedía el doctor la receta, quizás sin hacer mucho examen. Ese es el problema. Salía, le entregaba el bastón a otra que estaba esperando para que hiciera la misma fila y el video que yo vi fueron 15 mujeres que salieron con recetas, creo que era de Percocet. Pues, y ese Percocet después termina en el bajo mundo. Claro, porque para eso es que lo están comprando. Porque lo venden. Así es. Lo venden. Y puede ser también un pitcher y catcher, como decimos con el doctor, como también puede ser que el doctor no lo sepa. Después Entonces, de hecho, hay que hacer un undercover. intervienen las autoridades y le empiezan a pedir los files de Exacto. todas las recetas, porque es la persona que más recetaba. Oye, es que también el que hace las cosas mal las tiene que hacer bien. Correcto. Porque si no, se descubre así. Pero mucho de eso también se descubre haciendo undercover. Tú te haces pasar. ¿Tú te has hecho pasar por un enfermo? Por enfermo no, pero he tenido, en mi oficina, he tenido que usar otras personas de mi propia oficina para que hagan el trabajo de Wow. undercover, para ver qué es lo que hay. Tuvimos un caso Qué de interesante. un señor que era terapeuta, daba masaje y cosas holísticas y toda esa cosa, y le mandamos para allá un undercover y le contó la vida y milagro a la joven, y todo eso que nos contó, pues
lo pudimos O utilizar. sea que sí me como... hablaba demasiado. Él alegaba que no tenía dinero, que no trabajaba, pero estaba trabajando, tenía un negocio en su casa y todo. Yo con mucha frecuencia me encuentro a veces en casos que tengo que usar detective. En los casos de familia, mayormente es la palabra de uno contra del otro. Sí. Y cuando tienes asuntos de custodia y demás, pues a veces tienes que hacer uso. Y en Puerto Rico hay una ley que regula la profesión del detective privado. Correcto. Y todavía al día de hoy hay personas que piensan que eso es ilegal, Sí. que eso no se puede hacer, cuando se enteran que han estado siendo seguidos por parte tuvo un caso que ella fue y le radicó a mi cliente, una ley 54. Okay. Porque la ley 54 habla de que no puede perseguir a la persona con geolocalizador, ¿verdad? Y y es como que, y todavía el juez no entendía cómo tú podías balancear la actividad protegida por la ley especial que crea la profesión detective versus las disposiciones de acá. Claro, mira, y qué bueno que lo traes porque recientemente pasó algo y creo que lo voy a poder aclarar aquí y después puedo usar esto mismo para enseñárselo a las personas. Muy bien. El detective privado está autorizado en ley para realizar investigaciones y pesquisas. Dentro de lo que realizamos como investigaciones y pesquisas, no podemos violentar la ley. Si hay una ley que prohíbe algo, yo debo de buscar y ser creativo de evitar violentar la ley. En muchas ocasiones nos dicen que somos los que caminamos en la línea gris, ¿verdad? Ahora, de la misma manera que se utilizan los detectives para probar ciertas cosas en los casos de pensión alimenticia, como tú dices, he tenido casos donde la persona me llama, pero sin pelos en la lengua. Tú puedes hackear el WhatsApp de una persona. Y yo le digo, tú me puedes ayudar a robar un banco. ¿Por qué? Porque tú me estás llamando pidiéndome que yo cometa un delito. Yo no te puedo ayudar a cometer un delito. Entonces, las personas tienen el falso concepto de que el detective privado puede hacer cosas ilegales y no le va a caer el peso de la ley. Como si no hubiese ningún tipo de restricción por simplemente ser límite. detective, exacto, por ser detective privado. Y hay unos límites, hay unas cosas que no podemos hacer. Entonces, me da gracia porque pues, las personas a veces en el desconocimiento te llaman así. Tú puedes hacer tal cosa. Mira, tú puedes poner una cámara en un baño porque mi mujer yo creo que se está metiendo al baño con... Estoy violando la privacidad, yo no puedo hacer eso. Eso es lo que la pena que yo te aseguro que va a encontrar un detective que lo va a hacer. Probablemente, pero con Fernando Fernández no pueden contar. No, yo no tengo la menor duda que tú no lo No, yo harías. sé, pero me sorprende la cantidad de gente que te llama pensando que por el título de detective privado tú puedes hacer lo que te dé la gana. Exacto, y no es así. Y gracias por la pregunta, de verdad. Ayuda a que las personas entiendan la labor de nosotros. Muchas veces me dicen, pero eso que tú haces lo puedo hacer yo. Tal vez lo puedes hacer tú, pero en muchas ocasiones, si hay una emoción envuelta, se te va a hacer difícil. Si no tienes el conocimiento, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque en los casos de familia, si se va a utilizar en un proceso, por ejemplo, de alguna vista evidenciaria, yo tengo que poderlo admitir en evidencia. Claro. Y este tipo de trabajo que ustedes hacen por virtud de ley crea hasta cierto punto, les autoriza, vamos, a un poco invadir cierta área que no la tiene un ciudadano privado. Ni lo puedes hacer aleatoriamente ni por hacerlo, porque en el caso del tribunal, para yo usar un informe tuyo como detective, tengo que poder justificar que hay una causa legal que justifica que yo haga esa investigación. Correcto. No es por hacerla ni por perseguir ni hostigar a la parte. Claro. Así que en ese sentido, pues no es como que cualquier persona lo pueda hacer, aparte de que evite ese problema, no vas a estar persiguiendo a tu ex. Y lo otro, esa persona, si lo hace usted mismo, usted se puede sentar, usted que es el afectado, se puede sentar a testificar, o es mejor que lo haga un independiente, que realice un informe y que después ese sea el que se siente a testificar. Sé de muchos abogados que me envían a entrevistar los testigos del caso y sé de otros que van y lo hacen ellos mismos. Y a lo mejor te dicen algo que te va a beneficiar. Ahora, ¿cómo el abogado se va a sentar a testificar sobre algo que te dijo un testigo de la otra parte, ¿sabes? Entonces, ahí es donde entra la figura del investigador privado. Yo he notado, y de hecho recientemente noté en un caso en el tribunal, una excelente juez, cuyo nombre obviamente me voy a reservar, que la contraparte, empieza a decir, no, porque yo tengo la grabación cuando él me llamó y me dijo, lo que le haya dicho.
Y yo en un momento digo, yo tengo la grabación de cuando él, y yo le digo, juez, proteja a la dama. Y la abogada estaba como que si llueve que escampe. Y entonces la juez se da cuenta. Él dice, señora, Sí. pare. Y dice, no, porque en esta grabación él me dice, le digo, juez, dígale a la abogada que le instruya. Por Porque favor. va a tener un problema. Usted tiene que en este momento se constituye en un juez instructor y tiene que referirla. Claro. Porque la grabación de llamadas telefónicas es ilegal. Es ilegal. Es ilegal para ti y para cualquier persona. Correcto. Y en ese momento la señora juez, de verdad, me quito el sombrero, me encantaría decir el nombre, no lo voy a hacer, protegió a esa ciudadana, que estoy segura que no lo hizo pensando que estaba infringiendo la ley. Pero es importante ese es que el el dilema. ciudadano entienda, usted no puede grabar a nadie. Solamente el gobierno federal puede interceptar la llamada. Por suprimir aquí los allanamientos. constitucionalmente está prohibido. Pero la gente lo sigue haciendo. Yo no sé cuántas veces me envían a mí que si clonaron el WhatsApp, que si clonaron el de esto. Le digo, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Porque para empezar, yo no he visto esto. Yo no quiero ver esto. Exacto, en el caso tuyo, tú es mejor decirle, yo no lo quiero ver, pero mira, háblate con el investigador mío para que él lo vea y ese es, ok, tenemos esta investigación. Claro, en curso. Ok, vamos a hacer estas otras cosas, a ver qué podemos encontrar Eso es otra cosa. tal vez sin violar la ley. Claro. Sin violar la ley, sin esto, Sí, porque es que no es admisible. Sí. Ese no es el fruto del árbol prohibido. Sí, es ponzoñoso. Sí. Exactamente. Mira, Fernando, ya para ir un poco recapitulando, yo obviamente lo hemos dicho ya anteriormente aquí, te conozco en un escenario atípico, o sea, en el que por primera vez estamos en un proceso criminal evaluando la confiabilidad de una pieza de evidencia, que es bien común en los casos que la gente trae videos, llamadas, screenshots de mensajes de texto, de 20 cosas. Y en el caso, ya yo lo he dicho aquí otras veces en otro episodio, ya yo a los clientes les tienes redes sociales, déjame verla. Porque ya tú sabes, ya uno espera, ¿verdad? Más en los casos míos y de María, que esa es la prueba. O sea, lo que le escribiste, lo que le dijiste, lo que... Y a mí me parecía, cuando yo decía, qué difícil va a ser poder demostrar que esto no ocurrió. Obviamente, hasta que nos enteramos que tú existías y lo que tú hacías. Claro. Y más surreal me pareció cuando tú haces el análisis que hiciste, que implicó desde muestras de voz de la clienta. Claro. O sea, fue un análisis científico con instrumentos de medición. Esa es la idea de la acústica forense. Que no hay elementos subjetivos, porque como bien lo explicó Lian, que fue a declarar también en ese proceso, ella explicó los rangos Era el pitch de la frecuencia fundamental de la voz. Correcto, ella explicó en Arroyo Bichuelita cómo es, que no es que yo estoy diciendo que, es que según ¿verdad? La escuela, esto es hay una gráfica donde yo puedo evaluar los formantes, que es la forma en que la persona pronuncia ciertas vocales o ciertas consonantes. Es como los trazos de la escritura, ¿verdad? Es como los trazos de la escritura. Por ejemplo, también podemos evaluar el pitch, que es el tono de voz, lo que se conoce como la frecuencia fundamental. A mí me voló la mente cuando ella empieza a analizar, no había una respiración, y es correcto. Eso son las inhalaciones y las exhalaciones. Cuando vamos a hablar, tomamos aire. Obligado. Cuando tú miras eso en la gráfica, no hay eso. Y como el análisis que ustedes muy bien hicieron, no está eso de una persona que además está declarando que está en movimiento. Correcto. Mientras está sosteniendo esa llamada. Yo decía, qué cosa tan loca. A lo que voy es que cuán necesario tú entiendes que se hace, que el Estado tiene que conocer y adiestrarse, porque es que yo creo que esto es el pan nuestro cada día. Ahora vemos a cada rato en YouTube te sale de Trump bailando con Putin. O sea, ahora viene la inteligencia artificial. O sea, porque esto era un caso que la conclusión pericial de ustedes fue que fue generado con inteligencia artificial. Sí, la voz específica donde se decía un nombre, ese extracto de ahí, de esa totalidad del audio, detectamos que la voz, porque le faltaban 4 elementos básicos, no era humana, era clonada, creada por inteligencia artificial. Y resulta bien importante, fíjate, y te felicito mucho por el premio de los 100 años, ¿verdad? Yo creo que marcas ahí un... Sí, investigador del año no es cualquier cosa. Puerto Rico es otra cosa, ¿verdad? Claro, seguro. Pero también en este caso de que estamos hablando, también marcas historia en Puerto Rico. Porque es la primera vez que yo sepa, tal vez me equivoco,
que yo sepa que se hace esto. Pues mira, Claro, sí. y a mí lo que me apena, en este caso particular, pues la familia se unió, se buscó, porque es costoso, la familia ayudó a que se pudiera hacer, pero ¿cuánta gente no puede hacer eso? Mira, yo creo que tú sepas que a mí me llaman Pero ahora muchas que te veces. dice eso, y antes de que tú entres, lo más grave aquí era que sí hubo una investigación forense de la policía, pero además estuvo mal hecha. En La el caso de los manera- screenshots estuvo mal hecha. Estuvo mal hecho, o sea, la manera en la que hacen la extracción, la manera en la que recopilan la información, no era la correcta. Si yo te demuestro a ti cómo yo con una computadora o con un celular yo puedo falsificar un screenshot, tú te sorprendes. Por eso es que es importante lo que yo dije en el tribunal. Hay que hacer una extracción completa para que ambas partes puedan hacer su análisis, tanto la fiscalía como la defensa. Ese es en el caso de los screenshots. Lo que mencionas en el caso del audio es costoso. Por ejemplo, llevando esto a lo que es digital forensic, en ocasiones nosotros tenemos que tener licencias de software que nos cuestan $10,000 al año. ¡Wow! O sea, un software que me cuesta a mí $10,000 al año, ¿cuándo yo voy a recuperar en Vos- ese Esa año? inversión. Sí, porque eso tampoco te llega todos los días. el No, caso. yo no tengo Pero es que yo creo que 10 casos de pero eso. yo creo que pronto los vas a tener. Porque es que Dios yo te creo que- oiga. no, pero es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cuándo te has visto tantos abogados reportados porque los jueces se están dando cuenta, los escritos que están, las citas legales hechas con inteligencia artificial? O sea, Ya creo que hay 2 abogadas, ¿verdad? Que bueno, les el otro radica. día me comentó una juez que en Bayamón habían ya varios casos de jueces que ya habían identificado. O sea, pasa que pública y mediáticamente se han divulgado 2, pero ya esto es la orden del día. Pero ya referido al Tribunal Supremo de Puerto Hay Rico, 2, ¿verdad? hay 2. Ahora, en el ámbito criminal, yo creo que como bien dice Jualve, es el primer caso donde se utiliza la inteligencia artificial para inculpar o culpar a alguien sobre un delito. A lo mejor ha ocurrido en otras ocasiones, pero no ha llegado a nivel de juicio, ¿verdad? Y dentro de la totalidad de la investigación de nosotros y todos los testimonios, se encontró no culpable. Y eso está ahí para récord. O sea, Eso estoy para récord y vuelvo. Es preocupante porque en ese caso, básicamente, ellos no tenían un perito que pudiera contrarrestar ellos no encontraron los a hallazgos y las nadie. conclusiones de ustedes. ¿Eso es correcto? Y cuando no encuentran la manera de contrarrestar esa conclusión forense, atacan el Claro, procedimiento. Claro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque están buscando un mal manejo de custodia, Pero es que un no- mal una manejo de la metodología incorrecta, evidencia. claro. Pero es que yo recuerdo esas preguntas, no pudieron ni atacarlo. No, porque yo, modestia aparte, en la oficina nosotros somos bien cuidadosos. Y hay un momento dado que cuando tenemos el resultado, cogemos ese resultado y empezamos a verlo desde la otra parte. Vamos a atacarnos desde esta otra parte. Eso es importantísimo. Yo me acuerdo como ahora que la fiscal me preguntó, ¿usted sabe que ese software no se actualiza desde el 2017? Y yo, ¿Y tú? sí. Yo me acuerdo. Pero es que no todos los días salen formatos de fotos o formatos Pero de es que eso audios no lo invalida. diferentes. Eso No no lo lo invalida. invalida. ¿Me entiendes? Entonces, y esa es la importancia del conocimiento en la materia en que estás trabajando. Sí. Pues yo creo que fue un palo. Sí. Creo que eso próximamente, y no sé si esta pregunta me la puedas contestar. Ajá. ¿Justicia te ha hecho alguna consulta? Nada. Nunca. Nada, después de ahí yo me acuerdo que esas 2 fiscales salieron. No, pero o antes. Pero Oye, ni pero antes yo ni te voy a decir después, una no. cosa. No. El Estado Ajá. ha de buscar la verdad. Y si tú reconoces que una señora juez del calibre de la juez López Perea, si no me falla la memoria, que fue la que presidió ese juicio, caso, sí. entendió que había una duda que se había creado y cimentado obviamente, por la prueba pericial. Yo entiendo que el orgullo no tiene cabida en los procedimientos judiciales. Correcto. Y que si yo veo una persona invaluable para yo poder buscar la verdad, no es quien gane, quien pierda, eso, buscar la verdad. Me parece deleznable que justicia no haya hecho un acercamiento o rompa adiestrar a Raimundo y a todo el mundo para equiparar y que pueda llevar su afirmativa de que eres culpable de una manera lógica, coherente, no hacer
yo no quiero decir, yo no voy a decir el ridículo, pero no quedarse cojo. Rezagado. Sí, cojo, Sí. porque le faltaba un pie. Y ese pie, tú los tenías los dos. Mira, yo quiero pensar que después de este caso han empezado a Yo buscar también. otros, o sea, adiestrarse o buscar otros peritos, porque ellos pudieron buscar. Claro. ¿Por qué no buscaron un perito en México, Estados un perito Unidos, en Colombia, claro, en Estados Unidos? No lo claro, hicieron. claro. Yo me acuerdo, mira, en el 2000. Es que yo pienso, en verdad, esta es mi humilde opinión, yo creo que no tenían idea que esto existía. Exacto. Yo creo que no Yo tenían creo que idea ellos que había subestimaron especialistas esto. en acústica. Yo creo que no pensaron que eso existía y que en Puerto Rico había un especialista en acústica. O sea, yo creo que por ahí es que parte todo. Y modestia aparte, Porque creo yo que te es voy a la decir- única, ¿sabes? Creo que es la No, única yo lo porque- pienso y te voy a decir más. Y está en Cuando mi nosotros oficina. tuvimos ese informe en las manos, yo personalmente le escribí al fiscal de distrito porque yo decía, ¿qué más tú quieres con esto? Exacto. Y aún así, no nos quisieron dar la reunión, no quisieron discutir con nosotros los hallazgos del informe, que incluso les hubiese ayudado tal vez Claro. a la resolución del caso. Y todavía yo creo que estaban allí convencidos de que, o sea, nunca entendieron. Yo creo que se fueron allí sin entender el análisis que Tú ustedes lo notabas hicieron. en las preguntas. Claro, Exactamente. claro. Las preguntas que Oye, hacía la y fiscalía yo a mí y a mi compañera. Yo empecé diciéndote, si yo no me llego a haber sentado contigo y tu compañera en tu oficina a desmenuzarlo como ustedes lo hicieron, obviamente la dinámica en un juicio es compleja, Claro. porque tú dependes de las preguntas que te hacen para tú poder dar la respuesta. Y es complicado en ese escenario porque tú no tienes mucha libertad de poder abundar, y más en un contrainterrogatorio, que es lo que te estaban haciendo, para poderles explicar. Entonces yo estaba desesperada a veces porque yo decía, Dios mío, ya. Claro, porque yo tuve el beneficio de haberme sentado con ustedes a depurar Claro. ese informe y lo pude entender. Todavía te puedo hacer 20 preguntas más. Todavía el back and track, me acuerdo que todavía 2 días ayer la viste y yo seguía sin entenderlo hasta que tú me lo pudiste explicar bien. Gracias por decirlo, porque yo siento que ese día en mi testimonio y en el de mi compañera se quedaron muchas cosas fuera. Sí. Pero ahí es donde tú dices, ok, los informes entraron en Exhibit. Si entraron en Exhibit, Pero lo ¿para qué tienen tú- que leer pero para completo qué- en pero- algún momento. Leerlo completo y tomarlo como bueno. Claro. O sea, se quedaron muchas preguntas porque la persona que menos pregunta es la persona que menos sabe. Porque el que sabe te hace la pregunta para que tú le Correcto. contestes, y un abogado, y ahí está, ahí lo traspolo al Ministerio Público. Ujú. Esto es Derecho 101. Un abogado nunca hace una pregunta cuya respuesta no sabe. Correcto. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Yo Para creo que mí es aquí un hay placer. temas Un para honor, sacar. un honor. Sí, para sacar y otro. cualquier otro tema que me necesiten, siempre estoy a su disposición. Para mí es un placer estar aquí. Tú sabes, Aprendo mucho tú con sabes que te ustedes. vamos a volver a llamar. Sí, cuenten Y, oye, conmigo. oye, que no es broma, porque Cuenten yo creo que conmigo. eres una fuente importante. Gracias. Es el presente. Al que le guste, al que no le guste, es el futuro. Eso es así. Esto llegó para quedarse, para seguir evolucionando. Y el que decida no evolucionar, atrás se va a quedar. Así mismo es. Y todos los que nos siguen de la administración tribunales, aquí hay un recurso que pudiera ayudarlos a desarrollar cursos y demás. Estamos a la orden, sí, Mira, te damos estamos buscando- talleres de te muchas estamos buscando cosas. trabajo aquí. Sí, damos talleres de muchas cosas, que bien. Yo creo que trabajo es lo más que tiene, Sí, pero disponibilidad también. eso pasa mucho. Hemos estado bien llenos, pero son las bendiciones. Como te dije, yo creo que este año ha sido muy bueno, tanto para mí como para mis compañeros de trabajo, así que esperemos que siga así. Pues Merecido enhorabuena, es. felicidades Gracias por por la esos invitación. reconocimientos. Gracias por Gracias, venir. gracias por la invitación. Esperamos que se repita. Bueno, y a todos los que nos siguen, como siempre, todos los miércoles, le damos las gracias por conectarse a las 7 en punto a vernos todo en Así Fue. No nos podemos despedir sin darle las gracias al estudio de Duar Studio, que aquí es donde grabamos todas las semanitas el episodio que usted tanto disfruta. Y mira, en qué mejor espacio que en lo que nos acomoda aquí esta salita, los amigos de Home and Patio Gallery. Y bueno, hoy no tenemos el cafecito por porque ya nos lo tomamos, pero no se olviden de los amigos allí en la salida 32 de Guabate, Café Prieto, que si llegan antes de las 8, allí los esperan los 4 amigos de la tertulia para prepararles ese cafeito coladito y, obvio, más miel. No se olviden la receta de Juarbe. Yo no sé cuánto es que tú le echas, pero ella le echa ahí, ella ha explicado lo que es su carajillo. Me lo hace Andy. Andy, Andy que la patentice, yo lo autorizo. tú lo autorizas. Bueno, pues claro, más miel, el café sin más miel, ella no se lo toma. Y obviamente no nos podemos ir sin darle las gracias también al maestro, a Jean-Pierre, que es el que siempre aquí nos pone todas las semanas, nos acomoda los pelitos, nos maquilla. ¿Lo consiguen dónde? En el 787-454-9817. Y ahora sí, se acabó lo que se daba. Gracias, Fernando, por venir. Gracias Un por la gustazo, invitación. Nos un vemos. gustazo. Hasta la próxima.